supremo, es el órgano que nos diferencia de los animales. Habíamos dicho, si tenemos que pensar en la capacidad de nuestro cerebro comparado con el siguiente en la escala zoológica, hay muchísima diferencia. Aunque el cerebro tienen todo, lo tiene el chimpancé, tiene los mamíferos, están muy bien evolucionados, pero aún así hay grandes diferencias. Aquí está el centro de nuestras emociones, aquí está el centro de nuestra intelectualidad. El cerebro es un órgano que hasta el día de hoy se lo sigue estudiando y hay muchas funciones de las cuales solamente se está comenzando a estudiar. Como el tema es anatomía, entonces hay que ver que es parte del encéfalo. Ya hemos dicho que el encéfalo es todo lo que no es médula espinal. Entonces, forma parte del encéfalo, con el tronco del encéfalo, junto con el cerebelo, etc. Va a formar una estructura llamada del encéfalo. Y este órgano es bilateral, tiene dos formaciones bien grandes y una parte central pequeña que es el diencéfalo. Esto lo vamos a ir viendo, también forma parte de lo que tenemos que estudiar. Si nos fijamos en la descripción anatómica, dice, su figura representa un ovoide, no es un círculo, no es una circunferencia, es un ovoide, por lo tanto se reconoce un polo frontal y un polo occipital, ¿sí? Vamos a hablar, también se habla del polo temporal, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora la descripción clásica indica ovoide, dos polos, anterior frontal, posterior occipital. El peso aproximado es entre 1000 y 1200 gramos, como ven siempre hay variaciones. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el peso no es proporcional a la capacidad intelectual de las personas, sino el desarrollo neuronal, axonal, etc. Sus medidas, si ustedes quieren, las que yo he puesto son las más fáciles de recordar, hay muchas, pero en medidas, fíjense, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo que tengo que acordarme son los diámetros, diámetro vertical, diámetro transverso máximo, y diámetro, vertical y diámetro antero-posterior. El cerebro descansa o se asienta sobre la cara interna de la base del cráneo. Hemos visto el endocráneo, hemos visto las tres fosas que tiene, una fosa superior, una fosa intermedia y una fosa posterior. Lo hemos visto que en cada uno de ellos hay un nivel y hemos dicho que según la región, la fosa anterior es frontal, la fosa media es esfenoidal y la fosa posterior es la fosa occipital. Configuración externa, entonces. Ya vamos hablando de que el cerebro para su estudio se divide en dos hemisferios. Si ustedes se fijan, aquí está el cerebro en una vista antero-posterior. Estamos viendo los dos hemisferios y la diferencia es que aquí está cubierto con la dura madre, ¿no? Al otro lado parcialmente. Lo que llama la atención es este surco, es esta fisura que va a correr desde el polo anterior hasta el polo posterior. Esto permite hablar de dos hemisferios, hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en una vista superior. Parece que fuera lo mismo, vamos a encontrar que por lo menos en la sistematización no lo es, la funcionalidad es diferente. A lo mejor estructuralmente sí. ¿Qué más dice? Como el cerebelo, o sea, lo compara al cerebelo, también tiene una sustancia gris periférica. Eso habíamos dicho al señalar las diferencias con la médula. La médula es blanca por fuera y gris por dentro. A partir del cerebelo, esa sustancia gris se vuelve externa. Y como se puede observar ahí, en el cerebro también. La sustancia gris es igual, es externa. Por dentro también hay sustancia blanca y más adentro también hay sustancia gris. Vamos a describir en las próximas clases esa forma de organización. También tiene una corteza, pero se llama corteza cerebral. Ahí tiene sus otros nombres, se puede llamar palio o manto.
y tiene una sustancia blanca interna por debajo de la externa que recibe el nombre general de centro oval. Cuando entramos a ver la sustancia blanca, estamos acostumbrados a darle nombre, ¿sí? Este es el tracto motor, este es el tracto sensitivo, este es la vía piramidal, esta es la vía extrapiramidal. Sí, pero toda la sustancia blanca recibe un nombre en conjunto que es el centro oval. ¿Qué es el centro oval? Es la sustancia blanca que está por debajo de la sustancia gris después de levantar la corteza cerebral. ¿Qué más? Los dos hemisferios, hemos dicho porque habíamos diferenciado del cerebelo, al cerebelo lo hemos visto unir en su sustancia gris, en su corteza, correr del lado izquierdo al derecho. Y hemos dicho, esta distribución en folios es continua y es el único órgano en la que es continua. El cerebro, fíjense, tiene una forma parecida, pero aquí adentro, en la fisura, se introduce también la sustancia gris. Y los dos hemisferios llegan a estar separados como sustancia gris, están unidos por sustancia blanca. Y en la base, esa base de sustancia blanca recibe el nombre de cuerpo calloso. Pues, ¿dónde estaría el cuerpo calloso? Vamos a ver muchísimas figuras, pero está al fondo de esta fisura media, ¿no? Al fondo, ahí en la base. ¿Qué está haciendo? Está uniendo las dos sustancias gris de los hemisferios de los dos lados. ¿Qué se llama la fisura larga longitudinal? Se llama así, fisura longitudinal. Bien, ahora, si quitamos uno de los hemisferios y estudiamos hemisferio por hemisferio, vamos a encontrar que estos tienen la forma prismática, triangular, por lo tanto presentan tres caras y dos extremos. Las caras se llaman superolateral o externa, es esta que se puede observar, es la más visible de todas. Esa es la superolateral o externa. Si retiramos este hemisferio, lo que nos queda desde este lado es la cara medial o cara interna, y la que está descansando sobre la base del cráneo, esa es la cara inferior. Esas son las tres caras grandes a simple vista en las cuales se puede diferenciar. Y de los extremos, ya hemos dicho, o polos, uno es anterior o frontal, el otro es posterior o occipital. Bien, ahora vamos complejizando, ¿no? Cada cara tiene una serie de canales estrechos, tortuosos, que de acuerdo a su profundidad se llaman cisuras, fisuras o surcos que limitan circunvoluciones. A ver, nos pongamos de acuerdo. Estos temas, dependiendo del autor, hasta el día de hoy siguen causando confusiones. Por eso es bueno tener un autor de donde leer. Pero vamos, lo que siempre hacemos es leer varios libros. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, hay canales que son pequeños, entonces hay surcos que son poco profundos, poco deprimidos, pero hay otros que son bien grandes. Entonces, lo que está diciendo es que se habla de cisuras a esos surcos grandes, profundos que se encuentran. Fisura, muchos anatomistas solamente hablan de la fisura longitudinal, la única fisura. Les estoy hablando de un ejemplo. En los otros dice, de ahí le vienen las cisuras son profundas. Y si no son tan profundas, entonces se habla de surcos. Hay otros que dicen, no, surcos se llaman todos, que les llama surco a todos. Bueno, lo importante es que cuando uno conoce y sabe de qué es región y se ubica en el cerebro, le da lo mismo que se llame surco, le da lo mismo que se llame cisura. Lo vamos a ir viendo en la práctica. Por lo menos yo en esta parte hago las preguntas bien claras. ¿Cómo se llama la cisura? Entonces ya no me tienen que poner si es surco, no les digo qué se llama eso, si es un surco o una cisura, sino esta cisura, ¿cómo se llama? Lo digo directamente para poner el nombre. Bien, ahora,
Las cisuras dividen la superficie de los hemisferios en lóbulos. Entonces, los autores que dicen que estos surcos profundos se llaman cisuras, esas cisuras van a ir separando y van a ir organizándose por lóbulos. Me explico: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. ¿Quiénes lo van a separar? Lo van a separar las cisuras, ¿sí? En cambio, los surcos, los pequeñitos, van a separar también sustancia gris, pero cada una de esas se va a llamar circunvolución, ¿sí? Entonces, a esas se van a llamar circunvoluciones. Bien, ahora entremos ya a la parte de su descripción. Vamos a ver entonces la primera, la cara superolateral o cara externa. Dice, tiene 3 cisuras que delimitan 4 lóbulos: el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital. Tenemos el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital, donde se va a dividir el parietal con el, se va a separar el parietal con el occipital. Vamos con el surco central. El surco central, en la terminología antigua, fíjense otra vez lo que les digo, hay autores, el Rubier entre ellos, que le llaman surco al grande, surco al pequeño, surco central, surco parieto-occipital, surco lateral. No debería haber problemas que se le llame surco. Si se le va a llamar cisura, tampoco hay problema. Bien, el surco central, entonces dice, nace encima del surco lateral, ¿sí? Y termina en el lóbulo paracentral de la cara medial, al otro lado. Marca el límite entre las áreas motora y sensitiva de la corteza. En realidad, lo que nosotros tenemos que ver es ubicar al surco central. ¿Cómo se lo ubica al surco central? Al surco central se lo ubica porque la mayoría de los surcos comienzan a nivel bajo y el surco central es el único que tiene una muesca en el borde superior y de ahí pasa hacia la cara medial. Eso es lo que está diciendo la descripción. Entonces lo vamos a ver nacer al otro lado y desde ahí va a venir este surco. Este surco es profundo, pero es mejor verlo. Esta es una descripción anatómica. Ahora, ese surco, dice, va a separar y va a dividir el lóbulo frontal por adelante y el lóbulo parietal por atrás, ¿sí? Función, va a tener un lóbulo precentral, como ustedes van a ver, y otro lóbulo postcentral, aquí, este surco central. Entonces, marca el límite entre las áreas motoras y sensitivas de la corteza. Todavía no vamos a ir aceptando los nombres motora, sensitiva. Primero veamos la división grande y la pequeña. ¿Qué más tengo que saber? El surco lateral o cisura de Silvio, así se llama esta, es bastante grande, es la más grande de todas. ¿Qué dice? Fíjense, dice, nace en la cara inferior. ¿Estoy viendo la cara inferior? No, entonces no estoy viendo su nacimiento. Su nacimiento es en la cara inferior. Tendría que levantar y mostrarles abajo lo que nace. Por lo tanto, cuando veamos cara inferior, ahí vamos a ver dónde nace. Lo que sí vemos es el transcurrir de este surco lateral por la cara superolateral, por la cara externa. Eso sí lo estamos viendo. Fíjense, dice, sigue un trayecto antero-posterior, de delante hacia atrás, ligeramente ascendente. Lo vemos ascender, ¿sí? 10 centímetros para terminar en un pliegue. El pliegue, aquí dice giro supramarginal, pliegue o giro. ¿Qué más? Y el surco parieto-occipital, que va a delimitar el lóbulo parietal, lo va a separar del occipital, es en realidad el más pequeño, es el menos visible, y también nace, igual que el anterior, desde el borde superior. Desde ahí se lo va a ver acercarse
en dirección lateral. Su dirección es más o menos visible, en algunas personas se lo ve más, en otras no tanto, y va a corresponder y va a separar al lóbulo occipital de los demás lóbulos, ¿sí? Entonces casi que la ubicación esa es más anatómica y de memoria. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Yo les hago una pregunta que dice más o menos así, no es compleja, es para darse cuenta. Tomando en cuenta los surcos central, lateral y occipital, indique la situación del lóbulo temporal, por decir así, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que poner? El lóbulo temporal se encuentra por debajo del surco lateral y por delante del surco parieto occipital. Ah, perfecto. Digo por delante, digo por debajo, este es el lóbulo temporal. Puedo decir, señale la ubicación, lo mismo, ¿no? Tomando en cuenta esto, explíqueme la situación del lóbulo frontal. Es el que está por delante del surco central y por encima del surco lateral. O sea, es bien sencillo, no es complicado hasta esta parte. No debería ser complejo. Otra cosa, los nombres de los lóbulos corresponden a los nombres de los huesos con los cuales se relacionan. Eso también quiero que se tome en cuenta. No es que los huesos se llaman como el sistema nervioso, es al revés. Los nombres de los lóbulos se derivan de los huesos con los cuales se relacionan. Lóbulo frontal, porque es el hueso frontal con el que se relaciona. Derivan del hueso, no es al revés. Sigamos, lóbulos de la cara externa. Lóbulo frontal, ahora fíjense, dice, tiene dos surcos. Tiene los surcos frontal superior, frontal inferior. Ah, perdón, ¿para qué he hecho esta división? Hay un campo bastante, podía entrar una figura, podía haberlo explicado directamente. No, yo prefiero que cuando lleguen a esto, primero se entienda lo que se va a ver en la figura y después vea la figura. Entonces, fíjense, dice, el lóbulo frontal tiene dos surcos frontales, frontal superior, frontal inferior. Cada uno de ellos se bifurca en una rama ascendente y en una rama descendente para constituir el surco presolándico o precentral. Me voy haciendo la idea, si tengo una hoja lo voy dibujando. Entonces, tiene dos surcos horizontales paralelos que terminan en una rama ascendente y otra ascendente, paralelos al surco central. Va a formar una circunvolución frontal superior, una circunvolución frontal media, una circunvolución frontal inferior y una circunvolución precentral. Bueno, ¿cómo hago entonces para reconocer? Y me voy a la figura. Y fíjense, ¿qué he dicho? Hay dos surcos, aquí hay dos surcos, paralelos, uno hacia arriba, otro hacia abajo, ¿sí? Surco frontal superior, surco frontal inferior, ¿qué hacen? Son paralelos y una vez que llegan a cierta altura se dividen en dos ramas, una que se va hacia arriba, otra que se va hacia abajo. El de abajo hace lo mismo, de tal manera que estos dos surcos me contribuyen a formar 4 circunvoluciones. Vamos a ver. La que está por encima del surco frontal superior, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media entre los dos surcos, por debajo del inferior, la circunvolución frontal inferior. Ahora, si yo tengo imaginación, digo, este hacia arriba y hacia abajo, este hacia arriba y abajo, aquí me aparece otra circunvolución que está delante del surco central. Y si este se llama surco central, la única circunvolución, el único nombre que le puedo poner es el nombre de circunvolución precentral. Ese es el ejercicio que se espera que hagan. Vuelvo a decir, si ustedes hacen estas figuras, si ustedes hacen estos dibujos, ustedes aprenden y lo entienden. Y si no, bueno, la memoria, pero la memoria no siempre ayuda. Entonces, como ven, tiene bastante lógica. Ahora, no
viene desde la punta hacia arriba. Y yo le estoy diciendo otra cosa, es dibujito. Cuando uno tiene el cerebro, aunque sea en el cadáver, tiene el cerebro ahí, las piezas anatómicas, toma más tiempo el poderlas ubicar así, pero hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que pasa con el frontal. Seguimos viendo. Vamos a ver ahora el lóbulo parietal. Fíjense, dice, es más sencillo. Es recorrido por un solo surco. Y todavía dice surco poscentral. Ya he visto el surco precentral. Entonces, ¿qué tengo que ver? Surco precentral, surco central, surco poscentral. De ahí es donde lo voy a encontrar, por debajo del surco central. ¿Qué hace ese surco? Ese surco postcentral, dice, es paralelo al surco central, cambia de dirección y corre paralelo al borde superior hasta el polo occipital. El surco postcentral es un surco grande, va a correr parecido al surco central, pero antes de llegar al borde superior va a cambiar de dirección y se va, en vez de dirigir hacia arriba, se va a dirigir hacia atrás. Ahora, en su trayecto horizontal da un ramo descendente. Cuando cambia de dirección forma el surco poscentral. Así queda dividido, al final, en la circunvolución poscentral, en el lobulillo parietal superior y en el lobulillo parietal inferior. Ahí pone y describe las palabras, pero a veces es mejor verlo y después, con todo el tiempo, uno lo puede volver a estudiar. Entonces, ya ha quedado claro el lóbulo frontal. Ahora estoy en el parietal y fíjense, este es el surco este es el surco central. Aquí está la circunvolución precentral, que era del lóbulo frontal. Entonces, ¿qué dice? Por detrás del surco central hay otro surco. Este surco está en el lóbulo parietal. Tiene un recorrido parecido al del surco central. Aquí lo estoy viendo. Sin embargo, el surco central llega hasta el borde superior. El surco poscentral, cuando va a llegar al borde superior, cambia de dirección. Y en vez de ascender hacia arriba, se dirige hacia atrás. Y se va a dirigir hacia atrás, va a seguir paralelo al borde superior, pero más abajo, para acercarse al lóbulo occipital. Y antes de llegar al lóbulo occipital, se agota, se acaba. De tal manera que me forma una circunvolución postcentral, porque está detrás del surco central, un lobulillo parietal superior, un lobulillo parietal inferior y dos circunvoluciones, la circunvolución supramarginal, que es la parte inferior que está por debajo de la circunvolución postcentral y que aparece cuando cambia de dirección el surco postcentral. Entonces, como ven, este tampoco tiene problemas. ¿Qué tengo que acordarme? Que este único en su recorrido origina las circunvoluciones más importantes. La postcentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Lo demás vamos a ir viendo a medida que sigamos repasando esta actividad. Sigamos. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal está situado debajo del surco lateral, eso ya lo habíamos dicho. Tiene un extremo, ¿se acuerdan? Hemos dicho, tiene dos polos, un polo frontal y un polo occipital. Sí, pero si miramos al temporal, el temporal también tiene una partecita adelante. Sí, a eso se le llama extremo anterior y polo temporal. ¿Qué dice? Aunque está bien organizado por debajo del surco lateral, tiene límites poco claros con el lóbulo occipital. Al ir hacia el occipital es donde se va a perder la profundidad de estos surcos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Los surcos que hay que estudiar en el lóbulo temporal son surco temporal superior, surco temporal inferior. Más o menos como en el caso del frontal.
Esos surcos me van a formar la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Fin, no debería ser más complejo que eso. Entonces, ¿qué tengo que ver para hablar del lóbulo temporal? El surco lateral, aquí está, ¿sí? O cisura de Silvio, si yo quiero. Bien, ¿qué les decía? Hablamos y decimos polo frontal y decimos polo occipital, pero nos olvidamos que aquí hay un polo que está medio raro, ¿no? Solo, solitario, pero es un polo. Entonces, sin entrar en mayores detalles, Rubier le dice, bueno, ese se llama el polo temporal, sin decir es anteriores, porque es el polo temporal, y estamos viendo que sí que es un polo. ¿Qué más dice? Si yo tengo el surco lateral, trazo dos surcos paralelos, como en el anterior, dos surcos, que se van a difuminar a medida que llegan hacia el lado occipital, va a ir perdiendo la precisión de sus zonas, hasta dónde es temporal, hasta dónde es occipital. Exactamente, ¿no? No, exactamente no. Entonces, estos dos surcos, temporal superior y temporal inferior, me va a delimitar tres circunvoluciones. La circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Nada de otro mundo, pero sí hay que darse cuenta de lo que estamos explicando. Seguimos en lóbulos de la cara externa y ahora nos vamos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el más pequeñito, el que está más atrás, está en el polo occipital y lo hemos visto separarse por el surco parieto-occipital, que hemos dicho además es pequeño. Entonces, ¿qué dice? No están netamente separados de los lóbulos temporal y parietal. Hay una dificultad. No es tan fácil de decir, aquí comienza el lóbulo occipital. Hacia atrás sí, porque atrás termina en un polo. Hacia el lado en el que se une al parietal o al temporal, ahí es difícil decir, hasta aquí termina. A ver, y cuando digo hasta aquí termina, no me estoy refiriendo a nuestra opinión, sino a la cantidad de información, porque cada uno de estos lóbulos tiene sus propias funciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Corteza prefrontal, precentral, lóbulo frontal, función, motricidad, área 4 de rostro, ¿sí? Lóbulo parietal, circunvolución postcentral, área sensitiva, lóbulo temporal, área auditiva. O sea, a eso nos referimos. Es difícil precisar porque es en la función donde se ven las diferencias, no en el mirar la sustancia que es. Bien, ¿cómo hacemos con el lóbulo occipital? Primero, aquí ya aclarado, no está tan fácil de identificarlos en la parte externa. ¿Dónde es más fácil? Forma la parte posterior del hemisferio. El polo occipital lo podemos señalar sin dudas. Su límite es el surco parieto-occipital. Ahora, este surco parieto-occipital recibe el nombre de surco parieto-occipital externo. Entonces hay otro surco parieto-occipital. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero hay que tomarlo en cuenta. Bien, el surco parieto-occipital desciende oblicuamente al surco temporal inferior. Eso sabemos, comienza en el borde superior y se va a dirigir hacia el lóbulo temporal. ¿Qué forma? Bueno, los surcos van a ir formando las circunvoluciones que, como lo vamos a ver, tienen denominaciones de orden, tienen nombres de orden. A ver, fíjense, aquí está, surco parieto-occipital, ¿lo notan? Aquí comienza. Este es el tercer surco que forma el límite al lóbulo occipital. El lóbulo occipital es fácilmente identificado, pero hasta dónde termina esta parte, esa es la que dice que esto es más complejo. Pero acuérdense, la descripción del lóbulo occipital
varios surcos, la presencia de 3 a 4 surcos paralelos que siguen el borde superior, van a formar circunvoluciones que van a recibir los nombres ordinales de orden: primera, segunda, tercera, cuarta circunvolución occipital. Punto. Más fácil, ¿sí?, que explicar que así se llama el surco, que este no es surco, que este es incisura. Surcos paralelos al borde superior dividen 4 circunvoluciones ordinales. Y por si acaso creíamos que ya hemos acabado todo, porque esto es lo que hemos visto el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, nos falta un lóbulo que permanece aislado, que permanece invisible cuando se ve externamente al cerebro. Para poderlo ver hay que separar el surco lateral. ¿Qué están haciendo? Están tomando 2 forceps, lo están separando y ahí aparece escondido un quinto lóbulo. Ese lóbulo recibe el nombre de lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Entonces, ese no se lo ve, ese está entre los labios del surco lateral o cisura de Silvio. Hay que separarlo, ¿sí? Eso es lo que está señalando. Externamente, como se ve ahí, no se ve. Ahora, ¿qué se llama? Lóbulo de la ínsula. ¿Qué se ha hecho aquí? Aquí no se ha separado, sino que aquí ya se ha cortado para poder ver en el fondo al lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo profundo, es sustancia gris. Entonces, ¿cómo lo describo? Como dice ahí, está situado en el fondo de la cisura lateral, de la cisura de Silvio. Tiene la forma de una pirámide cuadrangular cuya base se relaciona con los lóbulos frontal y parietal. Aquí está la base. Y tiene un vértice. ¿Sí? Es una pirámide, así es como viene. Aquí es un vértice y su base se reparte entre el frontal y el parietal. El vértice o polo insular se dirige hacia abajo y adelante. ¿Sí? Sus caras son externa, interna, anterior, posterior. Aquí estamos viendo la cara externa. ¿Cómo describimos? Dice, desde el vértice divergen hacia la base 4 surcos que dividen la ínsula del Rey en 5 circunvoluciones. Tomo el vértice, tomo la base y voy diciendo, voy a formar 4 surcos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ellos me van a formar circunvoluciones insulares. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Cómo se llaman estas? Circunvoluciones insulares, porque pertenecen al lóbulo de la ínsula. Y el nombre completo del lóbulo de la ínsula es lóbulo de la ínsula del Rey. Entonces, según el orden, en sentido antero-posterior, reciben el nombre de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunvolución insular. Ese es el nombre. Ahora, el lóbulo de la ínsula se relaciona con sus vecinos por pliegues, ¿sí? Eso vamos a ver en la próxima clase. Tiene pliegues de paso, que son formaciones de sustancia gris que relacionan 2 circunvoluciones vecinas. Y ahí vemos otra figura que nos muestra lo mismo, la ínsula del Rey al fondo, con la forma de pirámide que tiene, con su vértice antero-inferior y del que salen los surcos, y ahí creo que están con los nombres de las circunvoluciones. Sí, eso es. Nos queda la descripción de la cara medial y de la cara inferior. Este primero, hemos seguido un orden lógico. La próxima clase lo vamos a continuar los 2 otros.